La palabra del Señor dice en Amós capítulo 6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Jehová. La misericordia es la manifestación de nuestra realidad existencial interna. La misericordia es el compadecerse de alguien en una realidad tanto de compartir lo único que alguien pueda tener o lo que más ama. Hay una separación entre misericordia y amor, hay un hilo muy delgado que los separa, pero que son casi iguales. La palabra del Señor enseña que entraba Pedro y Juan al templo La Hermosa y había un hombre que se ponía como de costumbre allí a pedir limosna. Oiga eso, como de costumbre se ponía el hombre a pedir limosna, es decir, algo otros días ellos lo habían visto, pero no se había llegado el momento para que ellos declararan la palabra, mas sin embargo ese día se llegó el momento para que ellos dijeran, y las palabras exactas que ellos dijeron fue: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en aquel mismo momento el hombre anduvo. Entonces a mí me parece algo grueso, algo grandísimo esto. ¿Por qué? Porque hay gente a la que Dios le puso recursos como plata, a otros les puso comida, a otros les puso otras cosas para darle, el cual pueden manifestar la misericordia del Señor en la tierra de los vivientes. Nadie da de lo que no tiene. Entonces nosotros, amada iglesia del Señor, necesitamos ir a la intimidad y cavar revelación y traerla y hacerla patente al mundo, porque la palabra enseña y dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, con sus manos tomarán serpientes, vivirán maravillas, si comieren cosa mortífera no les hará daño. Me parece grande esto, porque en nuestro tiempo casi esto no se ve. Parece que en la iglesia del Señor hay una carencia de misericordia, hay una carencia de conocimiento de Jehová. Parece que en la iglesia del Señor hay muchísimas cosas que se perdieron y únicamente nos quedamos en la liturgia, en la religión y en la costumbre. ¿Sabe cómo podemos salir de esto? Es teniendo una vida delante del Señor seria, entrando en aguas profundas de conocimiento. El conocimiento es algo que nos mostrará el deseo del corazón de Hashem en la tierra, porque el conocimiento nos llevará a navegar en la palabra del Señor, y no solamente a navegar, sino que también nos hará manifestar el reino de Dios en la tierra. Hay muchísima gente en algunos lugares que conocen la palabra en algunas dimensiones, pero que no la efectúan. Estaba escuchando a una mujer que dice que Dios le mostró el Vaticano y cómo allí se practica sexo oral entre los mismos papas que están allí, entre el Papa Francisco y algunos otros desgraciados que están en ese lugar, cómo se practican tipos de aberración. Entonces, esta gente conoce la palabra del Señor, incluso tienen versiones más antiguas y más originales que las que nosotros tenemos y que las que el mundo conoce realmente. Y aún así, con todo ese conocimiento que ellos tienen, no tienen acceso a lo que se llama conocimiento de Jehová, porque un día menospreciaron esto. ¿Por qué estoy trayendo esto como ejemplo? ¿Por qué? Porque al conocimiento de Jehová no tiene acceso aquel que estudia solamente, sino que tiene acceso aquel que entra en una relación seria con Dios, que se guarda en temor, porque el conocimiento de Jehová es tener acceso a la mente misma de Dios. Es como que Dios tome una pluma y te enseñe línea por línea las cosas de la palabra y se te revelen y te haga vivir conforme eso. Ese es el conocimiento de Jehová. Es la acción santa que lleva a cabo el propósito de Dios. Hablar del amor de Dios es hablar de una dirección sin variación. Es decir, alguien te puede desear el mal, pero si tú amas, eso no te hará desviarte del propósito divino. Alguien puede desear matarte y destruir tu familia incluso, pero tú estarás dispuesto a dar la vida por esa persona, y no solo a dar la vida en una muerte momentánea rápido, sino en una muerte en noches de vigilias, en vivir de rodillas clamando misericordia por esa persona, como lo hizo Esteban, como dijo Jesús allá en el Calvario de Gordón en el Madero: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y Pablo muchísimas veces también, él nos da ejemplos poderosos. A Pablo lo mataron algunas veces y él se levantó porque él no había terminado de cumplir el propósito de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a mostrar la misericordia de Dios, a clamar, iglesia amada, a clamar por las cosas que se vienen. Miremos esto, y es que las leyes están bien corruptas. Imaginemos que a nuestro pastor que nos pastorea, el que te pastorea a ti, al que me pastorea a mí, se le prohíba
dar un mensaje esencial como debe ser, y que ya no diga la verdad, porque eso es discriminación, que ya no predique contra los afeminados, porque esto tiene que ver con discriminación, y que si predica esto lo meten preso. Entonces, se imagina esto, que comience una persecución. A mí me hace gracia ver en Hechos, porque dice que hubo un avivamiento poderosísimo. Pero ¿cómo es que este avivamiento vino? Es que hubo una misma petición, un mismo corazón y un mismo sentir. En nuestro tiempo queremos un avivamiento, en nuestro tiempo se habla de poder, mas sin embargo la iglesia, o los que se dicen ser iglesia, estamos desunidos, porque unos piden otra cosa, otros piden otra y otros piden otra. Entonces, ¿qué es lo único que nos dará el avivamiento y nos dará acceso a esto? Es una persecución que se levante. Una persecución que se levante y nos haga clamar por una misma cosa. Entonces es necesario padecer. Mucha gente dice que la iglesia del Señor no padecerá y que se irá sin padecer ningún tipo de tribulación, pero yo creo que hay gente que no solo debería de estudiar, sino que debería de tirarse a pegar gritos delante del Señor, a gemir y a pedir a Dios conocimiento. Esto no se trata de ser revoltosos y ser contenciosos y solo opinar de lo que se escucha. Hay cualquier loco opinando. Estaba escuchando a un muchacho de República Dominicana, de alguna parte de Dominicana, de San Cristóbal, que él habla algunas cosas y dice de un ángel ñato, y aparece un montón de gente opinando, gente que se cree que es de Dios, hay gente que son brutos realmente, que no tienen la capacidad, que ni siquiera tienen el poder de comprender las frecuencias espirituales y se atreven a opinar. Yo sé que cualquiera puede fallar y hay gente que son blasfemos, pero ¿por qué no activar el discernimiento y conocer? La lengua no tiene nada que ver con palabras, que si ñatas o que si yo sé qué, tiene que ver con una frecuencia, tiene que ver con una frecuencia. Escuche esto porque le puede ayudar. Incluso el danzar es una expresión de lo que se siente cuando el Espíritu Santo viene de parte de Dios a la vida de alguien. Mucha gente, cuando aún no tiene el poder todavía de manejar estas cosas, cae y se devana en el suelo, y entonces hay gente que juzga esto porque no tiene el poder de conocer. Por ejemplo, yo tuve esa experiencia cuando recién comencé. ¿Y sabe por qué me pasaba? Porque yo tenía miedo a perder lo que estaba sintiendo y yo no quería dejar de sentir eso. No abría mis ojos. Entonces, conforme el tiempo fui madurando y llegué lejos en eso, porque comprendí que este poder no se pierde aunque abras tus ojos. Tú puedes danzar para adelante, para atrás, a los lados, pero hay mucha gente que aún no ha madurado, por eso viven en esto. Amado, usted que no entiende de las profundidades espirituales, no sea ignorante y deje de opinar si usted no logra entender realmente. El que debe de opinar es aquel que tiene discernimiento. Es más, las lenguas satánicas a una cierta distancia se logran comprender porque son asquerosas, pero hay gente que habla lenguas aprendidas también. Pero si nosotros no entendemos, no opinemos, no sea que nos resbalemos y creyendo ser sabios los hagamos necios y caigamos en blasfemar y perdamos para siempre la oportunidad de salvación por creer que sabemos y ni siquiera tenemos una vida seria delante del Señor. La palabra del Señor habla de un conocimiento y de probar los espíritus, pero es muy ajeno andar opinando de las lenguas de alguien que no entendamos. Esto no tiene nada que ver con el discernimiento o el don de discernimiento. La palabra de probar los espíritus es un conocimiento generalizado de una madurez que la iglesia debe de manejar. Es un imperativo. Un imperativo es una orden que la iglesia debe de manejar este discernimiento, y el que no lo tiene aún no ha nacido de nuevo, aún vive en oscuridad y el día no le ha amanecido.